Hoy tenemos una enseñanza poderosa que nos va a transformar, nos va a llevar a un nivel más alto de comprensión y del conocimiento de quién y cómo es nuestro Dios. Esta enseñanza nos va a llevar a ver lo que hay en el corazón de Dios. Prosperidad y salud es lo que hay en el corazón de Dios para ti. Por ello es necesario que nos traslademos nuevamente a los momentos en que el pueblo de Dios estaba en el desierto. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. No debemos de olvidar que la tierra prometida era una tierra que se describía como una tierra que fluía leche y miel. La tierra de Canaán era lo que Dios tenía en su corazón, una tierra que fluía leche y miel, por lo tanto era una tierra de prosperidad, de bendición, de sanidad, porque había alimentos, había todo para que lo que ellos tuvieran necesidad. Por eso podemos identificar que el deseo de Dios para su pueblo era bendecirlos total y completamente en todas las áreas de su vida, no nada más con prosperidad y salud, sino también en engrandecimiento como familias, como nación, como pueblo. Y vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que si es el mismo ayer y hoy, el mismo Dios que estaba deseando eso para el pueblo de Israel, también lo sigue teniendo el día de hoy para los que somos su pueblo, quiere decir para todos nosotros. Dios no ha cambiado y el deseo y el anhelo de su corazón es que todo el tiempo nosotros seamos bendecidos, que estemos prosperando y que estemos en victoria. No es un pensamiento solamente, no es un eslogan de Miqués, es un deseo en el corazón de Dios. Por eso yo lo repito y lo sigo diciendo, porque lo identifiqué como lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Dios no ha cambiado. Eso quería para su pueblo y le sigue queriendo para nosotros hoy. Él quiere que prosperamos, así como prosperamos en todas las cosas, que también prospere nuestra alma. Por eso dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que seas prosperado en todas las cosas. Si alguien se me olvidó a mí repetir algo que tú necesitas, ahí está, en todas las cosas. Y quiero decirte que el reino del alma es la primera área en la que Dios quiere prosperarte, y eso sucede cuando lo conocemos a Él. Ningún alma de ningún ser humano va a avanzar, va a prosperar si no conoce a Jesús, si no conoce al Dios encarnado. ¿Y por qué decimos al Dios encarnado? Porque Jesucristo, cuando siendo Dios eterno en el cielo, cuando Él tomó un cuerpo, lo que hizo fue venir a revelarnos al Dios que no se podía ver. Gracias al cuerpo de Jesús es que pudimos ver a Dios aquí, caminando, hablando, tocando personas, alimentando, alentando, viendo ese, no sé, yo imagino que su mirada, su voz, el tono, cuando Él estaba contento, cuando se reía, no sé, vino a revelarnos a Dios. Por eso vemos que cuando Él dio vista a los ciegos, sanó leprosos y resucitó muertos, nosotros estuvimos viendo y conociendo al todopoderoso Dios. Podemos conocer a un Dios que ama. Y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz, para que fuéramos perdonados tanto de nuestros pecados y sanados de toda enfermedad, para que pudiéramos tener vida eterna. Porque su Hijo Jesús fue entregado para morir en la cruz, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser perdonados y tener vida eterna. Y el amor de Dios lo vemos cuando lo conocemos a Él.
Por eso vemos que Dios nos ama y que no ha cambiado y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que volvamos con el pueblo de Dios en el desierto. Vamos a salirnos y vamos a volver a entrar. Vamos a salirnos y vamos a volver a entrar para fines de enseñanza. El pueblo de Israel había estado vagando por el desierto durante 40 años. Hace 8 días y el domingo y el martes vimos la entrada al pueblo de Israel, cómo mandaron a los 2 espías y regresaron los 2 espías, y ya vimos la historia. No la voy a repetir mucho porque la voy a ir mencionando, pero recuerdan ustedes esto. Y por cada día que estuvieron los espías revisando la tierra, y Dios les dijo, por cada día que pasaron 40 días, van a pasar 1 año vagando en el desierto hasta que muera toda aquella generación de los que no quisieron entrar. Entonces, por eso tengo aquí 1 año en el desierto por cada uno de los días que los espías habían entrado a examinar la tierra de Canaán. 10 de ellos habían desanimado al pueblo y lo habían hecho rebelarse contra Dios, por lo cual Dios hizo que vagaran errantes por el desierto durante 40 años hasta que murió toda aquella generación conforme a las palabras que hablaron. ¿Qué palabras habían hablado? Ojalá muriéramos. No dijeron muriéramos, ojalá muriésemos en este desierto. Y Dios dijo, ustedes hablaron, esa va a ser su condenación, su pena. Ahora ya habían pasado 40 años. Estamos al final de esos 40 años de andar vagando por el desierto. Aquella generación de jóvenes, porque eran de 20 años para abajo, aquella generación de niños que habían quedado, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Nos dice la Escritura que llegaron a un lugar donde no había agua. ¿Y saben qué lugar era? Exactamente el lugar llamado Cades Barnea, donde hacía 40 años iban a entrar. Tardaron 40 años en dar vueltas y vueltas, y Dios los llevó a la misma puerta de entrada a la tierra prometida 40 años después. ¿Y qué creen que pasó? Números 20 del 1 al 5. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades Barnea. Y allí murió María y fue sepultada. María era la hermana mayor de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés nació? Lo pusieron en un cesto, lo pusieron en el río Nilo. La hija de Faraón lo vio y dice que María, su hermana, que ya tendría como unos 12, 13 años, andaba ahí cuidando a Moisés, que estaba en un bebito. Esa era su hermana mayor, ¿verdad? Y ahí muere su hermana mayor y es sepultada. Nos dice, como una circunstancia, nos habla la Biblia. Dice, porque no había agua para la congregación, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Los que tenían 20 años, ahora tenían 60, porque habían pasado 40. Los que tenían 18, ahora tenían 58. Los que tenían 15, ahora tenían 55. Y ahí le puedes ir. Yo pienso que las mujeres no murieron porque había muchas mujeres, y no murió aquella generación a menos que se hubiera revelado. Los que murieron fueron los varones, porque eran los que tenían la responsabilidad de entrar a la tierra. Y además las mujeres tenían niños, tenían hijos, tenían más, toda la generación de cuidar. Por eso era un gran pueblo. Pero esto nos hace entender que ellos recordaban a sus familiares que habían fallecido en el desierto. Y otra cosa muy importante, necesitamos saber una cosa.
Esas personas estaban ahí en el año 40 y nunca fue el plan de Dios que ellos vagaran por el desierto. Recuerda esto siempre. Cuando Dios los sacó, Dios no los sacó para dejarlos en el desierto. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra que Él les había prometido que les iba a dar. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra de bendición, un lugar de sementera, como ellos mencionaron, de higueras, de viñas, de granadas, de trigo, de leche y de miel. Entonces toda aquella generación lo sabía y por eso le dijeron: no es un lugar de trigo, no es un lugar de granadas, no es un lugar de... ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Además no tenemos agua para beber. Y tal parece que nunca vamos a entender, y que como personas estamos repitiendo las cosas que nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros antepasados han hecho. Pero hoy Dios quiere decirnos a todos nosotros que pongamos atención, porque Él es un Dios que no está sujeto a las cosas pasadas ni a lo que hicieron nuestros familiares en el pasado. Dios es un Dios que está hablando contigo siempre en un presente. Dios es un Dios del hoy, un Dios del presente, y por tanto nos dice que el día de hoy todos nosotros, los que estamos presentes aquí en este auditorio, los que me están viendo por internet, Él nos dice que Él tiene un tiempo de restauración y de bendición para nuestras vidas, y que tú debes de entender que el desierto es un tiempo que el pueblo tuvo que pasar por su rebelión. No todos tenemos que pasar por un desierto, aunque muchos vamos a pasar por un desierto por muy corto tiempo, porque el pueblo salió de Egipto, tuvieron que pasar por el desierto y llegar a la entrada de Cades Barnea la primera vez. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en llegar de Egipto a la entrada? 45 días. O sea, viéndolo realmente no era nada. 45 días para que un pueblo de casi 3 millones de personas caminara con sus animales y todo, pues fue nada. Cuando llegaron ya se rebelaron y ya vieron la historia que pasó la vez pasada. Tuvieron que ir a morir toda aquella generación. Entonces vemos que en el desierto, igual que para el pueblo de Israel, es un periodo provisional para algunos, no para todos, porque Dios nos sacó de la esclavitud, del dominio, de un control peor que la de Faraón en Egipto. ¿Qué quiere decir? Que Dios no quiere que te olvides que Dios los rescató de una esclavitud terrible, cruel, que era la de Faraón en Egipto. ¿Y saben qué? Para nosotros hoy Dios nos está diciendo: yo los rescaté a ustedes de una esclavitud peor, más terrible que la de Egipto, la del dominio y del control de Satanás, que te llevaba a hacer las cosas aparentemente de placer, pero que te llevan siempre a la destrucción, a la enfermedad, a la muerte. De tal manera que nadie me puede decir que hay placer en el adulterio, porque destruyes tu hogar, tu familia. Aunque hay placeres momentáneos que hay en el robo, en el alcoholismo, en la drogadicción, todos terminan en buscando la hechicería, la brujería, porque quieren la solución a sus problemas, y lo que encuentran cada día es más y más mentira, más engaño, más dolor. Cuando el diablo te dice: no perdones, odia, guarda tu resentimiento, y vives en aquel infierno. Y todos sabemos que vivimos infelices, insatisfechos, aun cuando el diablo a veces nos permite que tengamos ciertas cosas de bendición. Yo le llamo bendición porque la bendición siempre viene de Dios. La bendición siempre viene de Dios, pero el diablo hace que uses la bendición de Dios, el dinero, el recurso que te ha dado, para usarlo mal, para usarlo para tus vanidades, para las drogas, para el alcohol, para comprar vanidades y mostrar tu soberbia y tu orgullo. Pero al fin de cuentas hay un vacío espiritual tremendo. Por eso siempre termina, como dijo el Señor Jesucristo: el ladrón no vino sino para robar, hurtar, matar y destruir.
Y Dios quiere hacernos entrar a una vida, a una tierra de abundancia, de salud y de prosperidad. Nos sacó de la oscuridad para llevarnos a la luz. Nos sacó de la esclavitud para llevarnos a un reino de libertad. Alguien dirá, bueno, ¿por qué? Pero si la Biblia dice que nos sacó de la esclavitud del diablo para hacernos esclavos de Cristo. Sí, esclavo de Cristo. Pero la esclavitud de Cristo es una esclavitud muy diferente. La esclavitud de Cristo quiere decir que le perteneces a. Antes le pertenecías al diablo y te llevaba camino a la muerte eterna, al infierno, donde Él va a estar por toda la eternidad. Cuando tú te conviertes en esclavo de Jesucristo es porque tú le entregaste tu vida a Él. Dios no te forzó. Al pueblo de Israel, Faraón los obligó. No es de que si querían ser libres o no, los hicieron esclavos. Con Jesucristo, Él te dice, ¿me quieres dar tu vida? ¿Quieres entregarme tu vida? Yo quiero ser tu Dios. Quiero ser el Señor de tu vida. Y quiero ser tu Salvador. Cuando tú te sometes a Él voluntariamente, te vuelves esclavo de Jesucristo. Pero eres esclavo de un rey y eres miembro de un reino de justicia, de amor, de gozo, de paz y óyelo, de libertad. Porque aun cuando eres un hijo de Dios, no te tiene encadenado. Tú puedes irte cuando quieras. La libertad es que la tenemos en Cristo, como decía el apóstol Pablo. Somos libres para hacer todo lo bueno que quisiéramos hacer, pero no para tener un libertinaje y pecar. No debemos de hacerlo. Por eso vemos que Dios nos sacó de la esclavitud para llevarnos a su reino de libertad. Dios nos sacó de la enfermedad para llevarnos a su sanidad, restauración e integridad divinas. Dios nos sacó de Egipto para hacernos entrar, no para dejarnos fuera. Dios nos sacó del dominio del diablo, no para dejarnos en el desierto, sino para hacernos entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dios quiso y los sacó de Egipto y quería llevarlos a la tierra donde fluía leche y miel. Todos conocemos la historia de Cades Barnea, el lugar de entrada de la tierra prometida. Ellos pudieron haber entrado a la tierra mucho más pronto. Ese año mismo que llegaron, 45 días tardaron, pero por su rebelión tuvieron que andar 40 años en el desierto. Ahora vemos a la segunda generación. La segunda generación que 40 años después están en el mismo lugar. Y ya acabamos de leer lo que se quejaron, lo que se lamentaron. Y entonces, ¿qué hicieron? Moisés y Aarón. Números 20 del 6 al 9. Vamos a leer la palabra. Números 20 del 6 al 9. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Wow, cuando oigo esa forma de hablar. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó. Quiere decir que fue una indicación muy clara, una instrucción muy específica que le dio a Moisés. Tenemos aquí la entrada para una revelación muy importante para nosotros y para nuestras vidas. Dios estaba a punto de hacer algo que no era común. Y hagamos una pequeña reflexión. No entendemos la gracia de Dios porque no entendemos a Dios. Y si no entendemos y no conocemos a Dios, nunca
entenderemos la gracia de Dios. Y lo que Dios estaba buscando en aquella ocasión era algo que no era común, y era esto: Dios quería enseñarle al pueblo sobre la gracia. La gracia que reposaba en el sumo sacerdote. Cuando comenzamos a hablar de la gracia hace casi un año en esta iglesia, veíamos este texto, no recuerdo la cita, pero dice así: dice, la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Quiere decir, ahí está, miren, ahí está la persona. Gracias, hermanos. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí Dios en el Antiguo Testamento comienza a revelarnos la gracia que Dios quería mostrarnos en el sumo sacerdote, para que nosotros en el futuro pudiéramos entender que este sumo sacerdote, representado por Aarón en el Antiguo Testamento, es nuestro sumo sacerdote llamado Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, y todo lo que Dios quiere darnos lo va a hacer a través de Él, porque está intercediendo todo el tiempo a favor nuestro. Y todos decimos amén. No era algo común, era esto. Dios quería enseñarle al pueblo sobre la gracia del sumo sacerdote. Noten que Dios no se preocupó de sus quejas. Dios quería mostrarles la gracia del sumo sacerdote. Siempre recuerden esto: cuando piensen en el sumo sacerdote, piensen en la gracia. El sumo sacerdote vino por la gracia de Dios. Dios quería mostrar la gracia, y aquí Dios le dijo a Moisés: toma la vara, tú y tu hermano Aarón, los dos. Antes de continuar, debemos recordar un evento que sucedió recién salió el pueblo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, vamos a ver la primera ocasión. Cuando el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo dirigido por Moisés, y habiendo visto el poder de Dios, ellos avanzaron rumbo a la tierra prometida. Habían pasado 45 días desde que salieron de Egipto y llegaron a aquel lugar llamado Refidim y acamparon ahí, pero no había agua para que el pueblo bebiese. Y entonces dice que el pueblo se quejó, ya lo vimos la vez pasada. Entonces se quejó y Moisés clamó a Jehová diciendo, Éxodo 17:4, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también, atención, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve, y he aquí yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios hizo mención específica. Dice, y toma también tu mano, en tu mano, tu vara con la que golpeaste el río, y ve. Dios hizo mención específica del río Nilo para que todos sepamos que era la vara que Dios le había dado a Moisés, la que él tenía, la que él poseía desde antes, porque con esa vara Moisés hizo juicio en Egipto. Cuando él tocó con aquella vara el río Nilo, las aguas de todo el río se convirtieron en sangre, lo que hablaba de juicio
y de muerte. Porque cuando la sangre se derrama, se está entregando la vida, y es cuando hay muerte. La vara de Moisés era la vara del juicio, la vara de la autoridad, era la vara de la ley, y es la vara que trae los castigos. Y en ese caso fue un castigo contra Egipto. Esa vara ejecutó el juicio contra Egipto. Toma la vara con la que golpeaste el río, y he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Ahora quiero que pongan más atención. Escuchen, esto pasó el primer año de andar por el desierto. Les mencioné que eran aproximadamente 45 días. Lo leímos en Éxodo capítulo 17, cuando fue la misión de los 2 espías. Ahora, hace unos momentos hicimos una lectura ya no en Éxodo ni Levítico, sino en Números 20. Ya había pasado Éxodo, Levítico, y estamos en el libro de Números. Quiere decir que habían pasado 40 años después de la primera vez, la que acabo de leer ahorita, de toma la vara y con la que heriste el río. Esa fue la primera vez. Pero ahora estamos en Números 20, del 1 al 5. Y dice, vamos a ver Números 20, del 6 al 9. Y el pueblo volvió a protestar. Ya vimos que después de 40 años la nueva generación volvió a renegar, volvió a protestar. Y estamos en 20 del 6 al 9, del 6 al 9 ya estamos. Y se fueron Moisés y Aarón después de la protesta delante de la congregación. ¿A dónde? Otra vez al tabernáculo. Y el tabernáculo de reunión era donde estaba el arca. Era donde estaba el templo. Un templo que viajaba, un templo que no era fijo, estaba en tiendas. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y ¿quién? Y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Pero quiero que vuelvan a leer versículo 8. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Hablad. No le dijo habla. Era una orden que aparentemente se ve confusa, pero no lo era. Porque le dijo: toma tu vara, pero ve con Aarón. Y Aarón también tenía una vara. Y háblenle a la peña. Háblenle. La primera vez Dios le había dicho: toma tu vara y golpea la peña. Muy importante. Noten que hay una instrucción específica. Tenemos aquí algo que Dios estaba a punto de hacer, algo que no era común. Y hablará, y dice: y hablad a la peña y dará agua. Y dice la palabra que en Números 20 que acabamos de leer, que fue el último año justo antes de entrar a la tierra. Pero aquí ya estamos viendo 2 rocas de las que estamos hablando, de las que salió agua. Ahora vamos a establecer una vez por todas quién es la roca. Habla de 2 rocas, una que pasó 40 años antes y la roca que pasó 40 años después. A la primera Dios dijo: golpéala. A la segunda dijo Dios: háblale. Vamos adelante. Esa enseñanza a mí me gusta explicar siempre, para que entiendan claramente y no haya confusión. Si nosotros leemos 1 Corintios 4, 10, 4 y 5, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, 1 Corintios 10, 4 y 5, que los seguía.
Y la roca era, quiero que lo lean todos. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, y 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron. La carta del apóstol San Pablo a los Corintios estaba escribiéndole al apóstol Pablo, estaba escribiéndole a una generación miles de años después. Pero el Espíritu Santo trajo a la memoria a Pablo y les dijo: mira, Pablo, la roca que seguía y que estaba con el pueblo de Israel en Egipto no era más que mi hijo. Quiero que entiendan esta revelación para todos nosotros, que el Antiguo Testamento es la revelación de Jesucristo que estaba oculto a nuestros ojos, pero en el Nuevo Testamento viene la revelación para que entendamos que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, es el Dios eterno, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora en Éxodo, es la primera vez, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. Y si la roca era Cristo, ojo, atención, era una imagen de Jesús en la cruz. Él fue golpeado, Jesucristo fue golpeado con la vara de Moisés, que representaba la vara de juicio, la vara del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesucristo estaba cargando nuestros pecados. Y recuerden que entonces esa primera roca, esa primera piedra, roca que fue golpeada, estaba representando a Jesucristo que iba a subir en la cruz, que iba a ser golpeado con la vara de la ira de Dios. Una revelación y una manifestación de lo que Cristo iba a hacer en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Jesucristo había pecado? No, Él no había pecado, no pecó, pero cargó nuestros pecados y la vara del juicio de Dios cayó sobre Él. Una vez que fue golpeado, los ríos de agua viva, como un río poderoso, podían salir para ti, para mí, para todos los que se acercaban a Él, porque Él murió por nuestros pecados. El pecado ya no es una barrera en nuestras vidas. Todo por su gran amor por nosotros. Todas las bendiciones de Dios están dispuestas en Cristo. La salvación de Dios viene completa, sin obstáculos, para todos nosotros y para todas nuestras familias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús sufrió el juicio en nuestro lugar. Dios en su corazón no solo estuvo satisfecho con la obra de su Hijo por nosotros en la cruz, sino que el Padre fue glorificado. Y ahora quiero que entiendan, mientras preparamos un video del golpe de la peña, Cristo crucificado es la base por la que todas las bendiciones vienen a nuestras vidas. Cristo crucificado es la base por la cual todas las bendiciones vienen a nuestra vida. Ahorita que veas esta escena, donde veas a Moisés golpeando la peña, golpeando aquella roca, vas a ver cómo van a salir agua abundante. Y esas aguas abundantes son para tu familia, son para tu hogar, son para esta iglesia y para todas las naciones que quieran entregarse a Jesucristo. Apagamos la luz momentáneamente. Apagamos la luz y vemos en el video. Observen cómo tocó la roca y brotó de la roca ríos. Da el pueblo.
Es lo que Dios tiene preparado para ti. Es lo que Dios tiene preparado para Miqués. Es lo que Dios tiene preparado. Porque esa roca es nuestro Señor. Da el pueblo. Seguimos adelante. Qué preciosa ilustración. Ahora volvamos al desierto nuevamente. Ya la segunda vez. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. La segunda vez. Esa fue la primera vez. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a todos sus animales. La vara de Moisés y la vara de Aarón. Aquí Dios estaba diciendo: ahora toma la vara tú y Aarón tu hermano. Ya estaban en el año 40. La vara de Moisés, la vara del juicio, y la vara de Aarón su hermano, que era el sumo sacerdote. Aarón también tenía una vara. Vamos a recordar rápidamente la historia de la vara de Aarón, que era el sumo sacerdote. Dios había nombrado a Aarón, hermano de Moisés, como sumo sacerdote de Dios. Y cuando hubo la rebelión de Coré en el desierto, hubo una gran mortandad, y envió Moisés a Aarón con un incensario, con incienso y fuego del altar de Dios, para que separase entre los que estaban muriendo y el pueblo de Dios, y cesó la mortandad. ¿Qué era lo que había pasado? Dios había nombrado a Aarón hermano de Moisés. De repente en el desierto hubo unos líderes ahí. Siempre hay líderes inconformes con la autoridad que Dios ha puesto en el hogar, en la iglesia, en el gobierno. Siempre hay gente que no está para aceptar la autoridad de Dios. Y entonces dice que hubo una rebelión en el desierto, y le llamaron la rebelión de Coré. Y dice que se empezaron a rebelar, y Dios abrió la tierra y se tragó a una parte de ellos. Pero no obstante que había Dios hecho un señalamiento tan duro, siguieron otros rebelándose. Y entonces dijeron: ¿y por qué ustedes tienen que ser? ¿Que acaso nosotros también tenemos a Dios con nosotros? Como diciendo, también tenemos al Espíritu Santo nosotros. ¿Por qué ustedes se enseñorean sobre nuestras vidas? Y entonces Dios le dijo ¿cómo se llama? Entonces cuando empezaron a hablar así, Dios empieza a mandar una mortandad, y empezaron a morir, cayeron, no sé, fulminados. Quién sabe quién les habrá dado algún virus, pero de esos terribles, no sé. Lo importante es que empezaron a caer, y ya habían muerto como 14,000. Dice que murieron 14,700. Y cuando Moisés vio aquello, dice que le dijo a Aarón, el sumo sacerdote: agarra un incensario, agarra fuego del altar. El fuego que hay en el altar siempre es un fuego santo, es un fuego poderoso, un fuego que emana de la presencia de Dios. Y ellos tenían la obligación de mantenerlo ardiendo todo el tiempo, no podía parar. ¿Cuándo quieres que la gracia de Dios pare en tu vida? No, entonces que necesitamos mantener el fuego del altar. Bueno, pues no, para es tan largo. Puso Aarón y el fuego del altar, carbones encendidos, puso incienso del altar, y corrió y se puso entre los que estaban muriendo y los que estaban vivos, y empezó a sondear el fuego del altar con el incienso, que es el perfume que sube agradable ante la presencia de Dios. Y todo eso era porque era el sumo sacerdote el que podía tomarlo, el que tenía la autoridad, el que tenía la unción, el que tenía el permiso, el que tenía la cubierta de Dios para que no muriera y pudiera cargar aquello. Y ahí tenemos una escena, una foto donde podemos imaginarnos. Eso todavía no, la foto de... Ahí está Aarón. ¿Qué está haciendo Aarón? Acá están los muertos. Allá está el pueblo que estaban muriendo. ¿Y qué está haciendo el sumo sacerdote? Un día vamos a tener una predicación de esa vestimenta preciosa. El efod, las 12 tribus, cada piedra simboliza una de las tribus de Israel. Y el Dios lleva en el sumo sacerdote
que ya sabemos que es Cristo, dice, lleva puesta en su corazón el pueblo, a toda la nación de Israel y ahora a todos nosotros. Ahí estamos en el pecho del mero sumo sacerdote. Pues ya estaba él dando aquel incienso y paró la mortandad gracias a la intercesión del sumo sacerdote. Entonces se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos en la rebelión de Coré. No obstante eso, el resto del pueblo, fíjense, salió Aarón, paró la mortandad y todavía siguieron protestando. Qué terrible es cuando alguien se levanta contra la autoridad de Dios. Y seguimos de necios, y seguimos de torpes y de ignorantes, y queremos la gloria para nosotros, pero ese es otro capítulo que viene enseguida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento tenemos la manifestación poderosa de Dios, de la presencia de Dios. Y dice, no obstante de eso, el pueblo cuestionó la legitimidad de Aarón como sumo sacerdote. Y vamos a ver lo que siguió en el capítulo 17 de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada uno de los padres. Voy a contárselos para no tardarnos tanto. Entonces, ¿qué pasó? En el capítulo 17, en el capítulo 16 vino la mortandad. En el capítulo 16 Aarón pasó. Pero en el capítulo 17, versículo 1, le dice Dios a Moisés, dile a cada uno de los jefes de las tribus, de las 12 tribus, que cada uno traiga su vara, porque cada tribu tenía su vara. Y entonces, y póngale el nombre de la tribu. Ahí cada nombre. Dan, Judá, cada quien tenía que poner su nombre. Traigan sus varas. La vara de Leví, que diga Aarón. De tal manera que dice, tráiganlas y métanlas en el altar, ahí frente al altar. Y 24 horas después van a entrar. Va a entrar Moisés, va a tomar aquellas varas y se las va a mostrar al pueblo. Y dice que sacaron las varas y todas las varas estaban secas, excepto la vara de Aarón. Ahora sí ponemos la foto. Dice la Biblia que la vara de Aarón reverdeció. Fíjense, reverdeció. Y no nada más sacó hojas, sino que sacó flores y produjo fruto. Dice, y produjo fruto. De tal manera que, vamos a leerlo, dice, y aconteció al día siguiente, 17:8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había que reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido. ¡Wow! ¡Qué clara es la Biblia! Cuando Dios designa a alguien para ser su líder, Dios lo va a manifestar cuando aquella persona va a dar fruto. Va a dar fruto para cumplir el propósito por el cual Dios lo puso. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y vieron que tenía su nombre. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó. ¿Qué hizo el resto del pueblo? ¡Wow!
Morimos y vamos a morir, porque más claro es que una vara seca, una vara que fue arrancada del tronco, que no tiene fuente de vida, por sí misma tuviera la capacidad de verdecer, de florear y de dar fruto en 24 horas, en una noche. Esto fue la demostración de que Dios es el Dios del tiempo y del espacio. Para que de Él no hay límites, no hay nada imposible. Tú tienes que tener una fe completa y total en aquel Dios que puede hacer todas las cosas conforme a su soberanía, conforme a su plan y sus proyectos. Pero Dios es el Dios eterno y el todopoderoso, digno de toda la fe, la honra, la gloria y la alabanza. En la tierra de Israel, el árbol de almendra es el primer fruto que aparece después del invierno, del crudo invierno de Israel. Quiere decir que cuando termine el invierno, el primer árbol que florece y que da fruto es el almendro. Eso quiere decir que el invierno ya ha terminado. Es una imagen de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien resucitó de los muertos. La vara de Aarón representaba a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo puede ser que una rama que fue cortada de su fuente de vida era una vara muerta en lo natural? ¿Cómo puede reverdecer y florecer y dar fruto en 24 horas? ¿Por qué? ¿Cómo pudo ser? Por el poder de Dios, por el poder que Dios tiene de resurrección. Y siempre hablamos del poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es cuando el Espíritu Santo entra y da vida a los muertos. Y el poder de la resurrección fue el que resucitó el cuerpo de Cristo, que estaba totalmente muerto, y lo volvió a la vida. Y por eso podemos decir hoy que esa vara de Aarón representaba el sumo sacerdocio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Notemos lo que Dios le dijo: hablad a la peña. Hablar a la peña a la vista de todo el pueblo. Dios quería que el pueblo, que toda la congregación escucharan y vieran a Aarón y a Moisés tomando sus varas, ambos, hablándole a la peña. Hablad. Entonces vemos que dice: y sacarás agua de la peña. Y en el hebreo la traducción más correcta es: Él les sacará su agua. Él les sacará su agua. A veces en el hebreo es muy tan preciso, pero no toda la gente conoce bien el hebreo. Él les sacará su agua. Dijimos que la roca era ¿quién? Cuando ellos le hablaran, Él iba a sacar su fuente de agua. Quiero que recuerden esto. Al comienzo del desierto se golpeó la peña. Le dijo Moisés que golpeara la peña, porque era una imagen de Jesucristo siendo golpeado, siendo la imagen de la cruz. Pero ahora, a diferencia de la primera ocasión, Dios le dijo: no tienes que golpearla, no tienes que Jesucristo no tiene por qué volver a sufrir otro sacrificio.
¿Por qué? Porque la Biblia habla de Jesucristo como aquel que vino a morir una sola vez y para siempre. Por eso no era necesario que la volviera a golpear, porque ya había sido golpeado una vez. Ya había muerto, ya había entregado, ya había dado vida, se había mostrado. Y ahora Dios quería que a través de la presencia y la manifestación del sumo sacerdote en Aarón, la manifestación del sumo sacerdote en Aarón, vieran la manifestación de la gloria de Cristo en aquella ocasión. Pero ¿saben qué hizo Moisés? Moisés y Aarón, después que estuvieron delante de la peña, les dijo: ahora oigan, rebeldes, ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? Andaba. Llegó Moisés con su vara de juicio. ¿Les hemos de hacer rebeldes? ¿Les hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su vara y golpeó la peña 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió el pueblo y todas sus bestias. Moisés no obedeció a pesar de eso. La Biblia dice que salió agua abundante y hubo suficiente agua para que bebiera todo el pueblo y sus bestias. Moisés no santificó el nombre de Dios delante del pueblo, obedeciendo su palabra. Pero Dios, aunque Moisés no lo santificó, Dios se santificó a sí mismo, proveyendo agua para todo el pueblo y los animales. Moisés pecó en gran manera, haciendo que el pueblo pusiera sus ojos en ellos y no en Dios. En el momento en que Dios quería que se enfocaran viendo su santidad, viendo al sumo sacerdote que estaba ahí, porque la primera vez no estaba Aarón, la primera vez estaba solamente Moisés con su vara de juicio. Ahora estaba él, Moisés, pero con el sumo sacerdote al lado. Y es muy diferente la autoridad contra la autoridad divina, la autoridad celestial, la autoridad que representa la cuestión, digamos, religiosa, no, sino la relación del Dios divino manifestado en aquel sumo sacerdote que tenía su vara floreciendo. Cristo y el sumo sacerdote. Moisés pecó en gran manera, haciendo que el pueblo pusiera sus ojos en ellos. En el momento en que Dios quería que se enfocaran en su santidad, Dios dijo que tomaran la vara de Aarón, del sumo sacerdote. Dios le estaba diciendo a todo el pueblo de Israel que dejaran de verse ellos mismos y vieran al sumo sacerdote y su gracia. ¿Quién era el sumo sacerdote que quería que Dios que vieran? En el pasado, a Jesús. Para nosotros ahora sí lo entendemos fácilmente, pero para Dios quería que ellos quitaran sus ojos de Moisés y lo pusieran en el sumo sacerdote. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo, Jesucristo se convierte en nuestro sumo sacerdote. ¡Wow! Hebreos 4:14. En Hebreos 4:14 leemos: por tanto, fíjense lo que dice en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol a los Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, nuestra confianza, la decisión que hemos tomado.
un gran sumo que traspasó los cielos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra? Una vez al año hacía sacrificio, se limpiaba, se santificaba, desde los calzones, toda la ropa interior, todo era santificado. Y santificaba su propio cuerpo. Ponía sangre en su lóbulo, en su índice, en su pie, en el pulgar. Se santificaba y entraba con la sangre una vez al año. Entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y en el propiciatorio donde estaban los ángeles. Ahí ponía la sangre y Dios dice que los ángeles estaban ahí y Dios veía aquella sangre, y debido a aquella sangre el pecado del pueblo era cubierto por todo un año, y hasta el año siguiente debían de hacer otra vez. El sumo sacerdote solo una vez al año podía entrar a la presencia de Dios allí en el altar. Y nos está diciendo Hebreos que Jesucristo con su sangre, no de machos cabríos, entró al lugar santísimo en el cielo y se presentó delante del Padre con su propia sangre. Y desde entonces Dios lo tiene sentado junto a su diestra, intercediendo por todos nosotros como el sumo sacerdote que es nuestro para salvación, perdón e intercesión de todos nuestros pecados. Tenemos un gran sumo sacerdote. Debes de verlo. También debes de saber que lo tienes. Debes de saber que hay alguien que está intercediendo por ti. Porque a veces pensamos que Jesucristo sí murió en la cruz, es nuestro Salvador y ya lo recibo. No, Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre como el sumo sacerdote, intercediendo entre los vivos y los muertos, para que a través de Él los muertos puedan tener vida y puedan pasar y acceder a la vida eterna. Por eso tienes que saber que hay un sumo sacerdote que es Cristo. Lo tenemos. Tienes que decirte a ti mismo: lo tengo un sumo sacerdote. Lo tenemos, mi familia y yo tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí y por mi familia, por mi iglesia, por mi estado, por mi nación y por este mundo. Y como dice la Escritura, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la... Si no conoces a Dios, no vas a conocer la gracia. Conociendo a Dios, vas a conocer la gracia. ¿Cómo se conoce a Dios? Conociendo a Jesucristo. Porque Jesucristo nos lo vino a revelar y ahora lo entendemos claramente, que es nuestro sumo sacerdote, que nos abre las puertas de los cielos para acceder a la misma presencia de Dios en su santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos: amén. Siempre que hablamos de la bondad de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de Dios, eso está mostrando la hermosura del sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Ustedes que están aquí, ustedes que me están viendo por internet,
¿Por qué situación difícil están pasando el día de hoy? ¿A qué te estás enfrentando el día de hoy? ¿Qué problema tienes en tu hogar? ¿Qué problema tienes dentro de ti? ¿Qué lucha estás librando? ¿Sabes? ¿Sabes tú que eres hijo de Dios y que Dios te ama? Cualquier necesidad que tengas, no pienses que a Dios no le importa. No pienses que Dios es ajeno a tu dolor, a tu tristeza o a tu necesidad. Dios quiere que mires a su Hijo Jesucristo, la roca eterna, de donde salen fuentes de aguas para cualquier necesidad en tu vida. Fuentes de aguas, la roca eterna. Dios quiere mostrarte que Cristo es suficiente, que ha peleado por ti todo el tiempo desde la antigüedad. Dios te presenta hoy, Dios te presentó al sumo sacerdote, a Aarón, para que veas que a través de la intercesión de Aarón el pueblo era guardado y protegido y cubierto su pecado. Ahora tenemos al verdadero sumo sacerdote eterno y para siempre sentado a la diestra del Padre. Dios te lo está presentando y nuestros corazones en esta mañana debieran de saltar de alegría. Dios nos está diciendo que la salud, la provisión, la bendición ya vienen para ti, están preparadas para ti, porque tienes al sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Jesucristo está aquí y está sentado intercediendo por ti. El que vive eternamente y para siempre, y hoy está aquí, hoy te habla, pon atención. El que vive eternamente, hoy está aquí, y hoy Él te está hablando, y te dice, no soy yo, dice, te digo y te he dicho que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que pídeme, ¿qué es lo que necesitas? Yo soy todo lo que tú necesitas y que te hace falta. Y hoy yo quiero obrar ese milagro en tu vida. Pídeme. El fuego del altar está en el altar. Declárame la petición de tu corazón. Aquí está el Señor. ¿Tienes una petición delante de Él, algo? Pasa al altar. No se tarden porque el tiempo es corto. El Espíritu, el Señor Jesús está trabajando. Si no pueden pasar todos acá al frente, pueden quedarse en los pasillos. Pero sí es muy importante la actitud de lo que Dios quiere hacer. Él es el Todopoderoso. Hoy nos ha mostrado su gracia infinita. En la medida que estás pasando, vele declarando, no vamos a tocar a nadie, porque Él está pasando. Él está pasando aquí. Siente cómo Él está junto a ti. Te está abrazando, te está diciendo, estoy escuchando tu petición. Pídeme. Yo sé que estás aquí. Pídeme. Yo estoy sentado a la diestra del Padre y le estoy entregando tu petición a Él. Yo le estoy entregando tu petición a Él, dice Jesús.
Yo le estoy entregando tu petición a Él. Mueves entre el pueblo. Recibe tu milagro en este momento. Tu milagro ya está en proceso y está en camino. Yo sé que estás aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Escuchando tu oración, escuchando tu petición. Señor Jesús, escucha Te nuestra mueves plegaria. entre el pueblo. Señor, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Él está aquí, Él está Mi aquí, Él está milagro. aquí. Señor, gracias, 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 gracias. Y sé que transformado yo seré. Padre bendito, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús, tú que eres nuestro sumo sacerdote. Gracias porque tú, Señor, con tu sangre te presentaste, con tu propia sangre, hasta el trono de la gracia, para declarar que somos tus hijos, que hemos sido perdonados de todo pecado, de toda maldad. Somos limpios. Y hoy, Señor, además ofreces bendecir nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque lo que hay en tu corazón para nosotros es que tengamos los milagros que necesitamos, de salud, de prosperidad, de consuelo, de ánimo, de fortaleza, de victoria, Señor, de liberación. Somos libres de toda opresión del enemigo. Somos libres y estamos en victoria. En el nombre de Jesús declaramos que milagros están sucediendo en este momento. Y todos decimos amén. De cenizas y ruinas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por la salvación que das a nuestras vidas a través de tu Hijo Jesucristo. Creemos que tu Hijo Jesucristo es nuestro Dios, Señor y Salvador. Reconocemos por esta revelación que tú nos has dado en esta mañana que Él es nuestro sumo sacerdote que está a tu diestra, intercediendo y revelando tu santidad. Gracias, Señor, porque hay respuesta
a nuestras plegarias y oraciones. Te bendecimos y te alabamos y declaramos que los milagros suceden saliendo agua de la peña. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que Dios les guarde. Les amo en el nombre de Jesús.